Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Carasay y en este video vamos a trabajar lo que son las 4 edades de Erikson que nos quedaron partiendo desde lo que sería la pubertad hasta la vejez. Y vamos a hacer un breve repaso sobre las primeras otras 4 edades que ya vimos en Desarrollo 1 que tienen que ver con la primera parte del cuatrimestre. Quédense para más. Bueno, vamos a partir de la base de quién fue Erik Erikson. Erik Erikson se tramitó a trabajar todo lo relacionado con la psicosocialidad. Es decir, es un estudio psicosocial que hace del desarrollo evolutivo del hombre. No así Freud, que sí, digamos, pone en tela de juicio que hay un otro que también tiene que ver con nuestro desarrollo y el psiquismo y demás, pero Erik Erikson, en el que vamos a trabajar hoy como autor, es el que trabaja estas 8 edades que son las que supuestamente el hombre transita para ir pasando de una etapa a otra, y vamos a hablar un poco qué es lo que plantea en relación a estas crisis o etapas que cada uno de nosotros vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Volviendo un poco a lo que era Freud en contraposición al desarrollo psicosocial que plantea Erik Erikson, Freud habla de un desarrollo de etapas psicosexuales, que si bien Erikson no deja de lado porque las toma y las pone en contrapartida junto con las cuestiones que va a poner en versatilidad una contra la otra, una versus la otra, no contra pero versus, es decir, dónde va a estar posicionado el sujeto, vamos a decir que la importancia y la relevancia del estudio de las 8 edades del hombre de Erikson va a tener que ver con el medio, la cultura, cómo la persona, es decir, su yo, se va eh, transformando y va pasando de una instancia a la otra de acuerdo a cómo se posicione en función de lo que va a ser su historia en el desarrollo. Bueno, si recordamos un poquito cómo iniciaba todo esto de las primeras 4 edades que vimos en Desarrollo 1, vamos a hablar de todo lo que fue la primera instancia de vida, donde cuando nacimos teníamos en la primera etapa la crisis esta o la etapa de confianza versus desconfianza. Después no los voy a explayar porque ya está en otro video, si quieren pueden remitirse al anterior. Después tenemos la etapa 2, que es autonomía versus vergüenza. Recordemos también que tiene que ver con todo esto donde el chiquito ya va pudiendo apostar a hacer y dice yo solito y demás. Después tenemos iniciativa versus culpa, que esto va a estar más relacionado con todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo y demás. Por relacionarlo con Freud que lo estuvimos mencionando, y después la cuarta etapa que es industria versus inferioridad, que es esto que pasa a nivel corriente tierna pasa y corriente sexual, corriente sexual pasa a la corriente tierna, y entonces empieza a aparecer toda esta cosa de la sublimación en la escuela y que viene a hacer los trabajitos y demás. Recordemos que cuando hablamos de versus estamos diciendo que uno se puede posicionar de un lado mayoritariamente, aunque también teniendo aspectos del otro. Y también es relevante decir que si uno se posiciona solo, por ejemplo, del lado de la inferioridad, en el caso de industria versus inferioridad, te salen mal los trabajitos, bueno, ese chico va a pasar a la próxima etapa, no es que no va a pasar, pero va a pasar con ciertos arrastres de esta etapa anterior. Y, lógicamente, también está bueno explicar, antes de comenzar a desarrollar las otras 4 etapas, que en realidad, si bien el yo sale debilitado o fortalecido de cada una de estas crisis o etapas, es posible, según Erik Erikson, resolverlas en un estadio superior. Es decir, que lo que no haya quedado resuelto en una etapa anterior a esa, Erik Erikson lo plantea como que se puede resolver en la próxima etapa. Bueno, lo que vamos a decir es que justamente como psicosocial es de acuerdo a qué nos exige la sociedad y qué es lo que plantea cada una de las épocas en cada una de estas etapas o crisis que vamos a ir viviendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, que es importante entender, por ejemplo, que lo que se le pedía de allá antaño a un niño, que era que saliera directamente en la época de la Revolución Industrial al trabajo, porque era lo que se necesitaba como mano de obra productiva, no es lo que se le va a pedir hoy a un niño en esta etapa dentro de este contexto, y por eso vamos a asumir que tendremos distintas infancias, como así también distintas adolescencias y distintos tipos de adultez media o adultez mayor. Bueno, siguiendo con esto vamos a ir a la parte de desarrollo 2 y vamos a comenzar a exponer las últimas 4 edades que vienen de la parte de esta materia de desarrollo 2. Recordemos que si bien ponemos parámetros de edades, esto no es totalmente lineal y que es un progreso que va a ser más vale subjetivo en cada una de las personas. Más o menos ponemos un rango de edad para poder ubicarnos. La etapa número 5, en la que vamos a estar hablando de adolescencia y pubertad, que fue lo que estuvimos tratando de enunciar en los videos, va a tener que ver con estos dos posicionamientos, identidad versus confusión de rol.
¿Qué pasaba? Como les explicaba, en la pubertad se inicia todo lo que tiene que ver con el desarrollo fisiológico, el crecimiento de los caracteres primarios y secundarios, las gónadas femeninas y masculinas, el desarrollo del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres y demás. Entonces, todo eso tiene que ver con la pubertad. Y cuando se está ingresando en la adolescencia, lo que se buscan, si lo vieron en otros videos también, es nuevas identificaciones. Porque lo que pasa es que padre y madre empiezan a verse para nosotros como figuras en las que ya no es que no confiamos, pero que empezamos a decir, pero no era lo que yo creía, y nos ponemos como un poco en duda. Entonces vamos a tomar de ellos aquello que nos sirve para identificarnos, porque no es que todo lo que padre y madre nos dieron no nos va a servir, y lo que vamos a hacer es formar nuestras propias identificaciones con un poco de aquello y un poco de lo que vamos a buscar por fuera de la familia, que es un poco lo que habla Freud en la exogamia, digamos. Latencia se podría comparar con pubertad y adolescencia con genitalidad propiamente dicha. Y lo que puede pasar, dice Erikson, es que haya una confusión de rol, es decir, en esa búsqueda permanente que hay del adolescente a través de esta salida del seno familiar para buscar identificaciones, puede haber una búsqueda caótica, y es decir, encontrarse con un montón, es decir, súper prolífico todo lo que encuentran, y entonces no pueden dar con una identidad que sea la que dé una imagen del yo. Entonces como que hay confusión de rol, muchísimas oportunidades, muchas cosas, no sé quién soy. Después vamos a pasar a la próxima etapa, esta que dijimos de la adolescencia pubertad, va desde los 12 a los 18 aproximadamente. Después tenemos la próxima etapa, que es la número 6, es adolescencia barra adultez joven, que es 19 a 25. Y acá también lo enmarcamos en la pregunta si es adolescencia, porque bueno, 19 a 25 ya estamos hablando de un adulto joven, pero todo se puede prolongar, hablando de esta moratoria social de la que también habla Erikson. Por eso no le ponemos un límite tan definido a la palabra. Y va a ser la de intimidad versus aislamiento. Es decir, que una vez ya generada esa identidad que estábamos buscando tanto en la etapa anterior, de identidad versus confusión de rol, viene la etapa de intimidad versus aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el joven ya tiene sus propias identificaciones y está hecho, ya está realizado, y su yo ya tiene esa identidad como para compartirla con un otro. Y esas son las primeras experiencias amorosas que surgen o en el ámbito laboral o en el ámbito universitario, donde puedo compartir con un otro quién soy, qué quiero, y empiezo como a recrear esas primeras vivencias amorosas, ya entrado en mis 19, 25 años, con la experiencia laboral y la del estudio. Bueno, en la etapa número 7 estamos hablando de generatividad versus estancamiento. Y en esta etapa, bueno, hace especial hincapié la profesora que, además de hablar de Erikson, podemos hacer un parate y resumir brevemente que Nichols, que es otro autor, también habla de la crisis de la mediana edad. Pero vamos a hablar primero de Erikson. Erikson nos va a hablar de que esta es una sensación que tiene la persona entre sus 40 y 60 años. Ponemos más o menos un parámetro, pero es para que tengan idea de que esto puede correrse, en donde la persona va a tener esa capacidad de cuidar a otros, de tener hijos y de hacerse cargo, no solo económicamente, sino psicológicamente, de otra persona. A veces, sin tener hijos, por ahí puede ser esta cuestión de entregarle a otros su legado y de la sensación de poder estar otorgando algo de lo que la vida le dio a otros. Bueno, primeramente tengo que decir que en esta etapa se tiene que generar como ese equilibrio apropiado entre la productividad, generatividad y el estancamiento. Es decir, a veces podemos sentirnos un poco estorbados por ciertas cuestiones que no nos salen, y los recursos que emergen de esta salida positiva se caracterizan por la capacidad de integrar, es decir, de reconocer las limitaciones, es decir, hay cuestiones que ya no se van a poder realizar hasta físicamente, y de empezar a entender o apropiarse de la idea de lo inevitable que es la muerte. Además, las personas que se encuentran en esta fase, por eso es muy importante destacarlo, tienen que empezar a realizar el duelo por aquellas cuestiones del pasado que, bueno, ya no van a ser, y por las capacidades que se fueron, como decía, perdiendo. La idea positiva de esta crisis que se da en la mediana edad, que es muy común dentro de lo que son los 40 y 60 años, es que por ahí ya tuviste hijos, los hijos crecieron, y bueno, y vos no sabes qué hacer, y ahora qué hago, digamos, si viene la pregunta de ahora qué hago. Entonces, lo que hacen es resurgir de esa crisis pensando en, bueno, estudio una carrera, me pongo con un hobby que siempre quise y nunca lo pude hacer, retomar, digamos, cuestiones de etapas anteriores que van a hacer que se pueda dar más esta cuestión de productividad, que quizás no se estaba dando en función de ese estancamiento que la persona siente que está viviendo. Si la crisis no se supera con éxito, nos dice Erikson, tendremos personas que están estancadas y que no son
capaces de ver las aportaciones que pueden ofrecer a las siguientes generaciones, como les explicaba, y que esto se trata con actitudes que son mucho más activas. Si me quedo en una actitud pasiva y no tengo nada que ofrecer, y bueno, probablemente termine más posicionado o mi yo quede debilitado en el estancamiento para la próxima etapa que vamos a realizar en el próximo pedacito de video. Bueno, Erickson nos va a hablar entonces de la última etapa, que es la octava, y vamos a estar refiriéndonos en esta a la integridad yoica, si digo bien, integridad yoica versus desesperación. Bueno, recordemos que veníamos de aquella que tenía que ver con la generatividad versus estancamiento y pasamos a la próxima, que es integridad del yo, es decir, sentir que estamos de alguna manera en paz con aquello que logramos hacer, con aquello que logramos transmitir. Y la otra versión de esto, posicionados en la otra punta, sería no el estancamiento, perdón, la desesperación. Es decir, cuando ya llegamos al final de la vida y sentimos que hay algo de lo que pasó en el pasado que no pudimos velar y estamos ahí dándole que te da porque yo si hubiera podido, bueno, entramos como en la desesperación. Entonces, si no estamos posicionados en el lugar de instructores, en el ámbito laboral, por ejemplo, si no tuvimos hijos o en la vida, si no logramos entender cuál fue la meta de nuestro yo, ahí sí entonces nos pasa que sin entender el fin que tenía nuestro yo, vamos a caer en la desesperación, ya sobre el final de la vida. Bueno, y hasta aquí lo que fueron las 8 edades del hombre, según este desarrollo psicosocial, que recordemos Erickson plantea desde el punto de vista contextual, y cuánto tiene que ver la cultura y aquello que el medio nos va pidiendo en distintas épocas, en distintos contextos y a lo largo de toda nuestra historia de vida. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por mirar y escuchar.